Los saludamos muy cordialmente y damos la bienvenida a la tertulia de amigos a Willy López. Bienvenido, Willy. Pues encantado de estar aquí otra vez, una temporada más y disfrutar Cierto de, que comienza, sí, comienza temporada, disfrutar un comienzan poco. las clases. Sí, es Este es un un, poco más que el 1 de enero, realmente casi los años escolares, financieros, políticos, siempre más comienzan en septiembre que en enero. claro, esto nos obliga a, o nos debería hacer pensar que debemos ser más flexibles de lo que somos. Somos muy rígidos en algunas cosas. ¿Me explico Eh, lo que quiero Dime, decir? Eh, por ejemplo, cuando uno dice, empiezan en el hemisferio norte la actividad claro. o en agosto o en septiembre, depende del país, pero eh, esto nos debería llevar a hacer pensar que no podemos ser como esos lápices que si uno los Sí, quiere doblar se rompen. claro. Debemos ser, debemos ser más flexibles en el sentido de que la flexibilidad también nos obliga a ser eh, más, a tener otro tipo de actitudes con las personas que nos rodean. A eso me quería... Sí, re- yo creo que es una de las cosas que se está, yo creo que es una de las cosas que está perdiendo. O sea, aparentemente la sociedad, especialmente los jóvenes, parecen más flexibles. Sin embargo, en nuestro interior cada vez somos más rígidos. Es decir, pero en todo. Es decir, tú me puedes contar lo que quieras, tú me puedes decir lo que quieras, que yo dentro de mí ya tengo mis ideas rígidas y fijas y no voy a cambiar. Claro, Entonces simplemente te escucho por educación, no porque claro. vayamos a compartir. Siempre uno se acuerda de aquellas, de algo que ya casi se ha perdido, pero en el Café Gijón y en otros cafés en Madrid, también donde yo soy en Burgos, aquellas famosas tertulias, como Ujú. la que tenemos ahora nosotros, pero con más gente, ¿verdad? Donde la gente exponía. Hay esa famosa generación del 27, con Lorca, Dalí, un montón de gente, simplemente sin ideas realmente preconcebidas, sino un poco exponiendo, y cada uno lógicamente recogía de la tertulia lo que Por le cierto. gustaba, ¿no? Nadie obliga a coger todo, pero eso se ha perdido, es decir, Ujú. hoy en día en casi todo no hay opción. Antiguamente, cuando un trato con la mano valía más que un contrato firmado, sellado y llevado ante notario. Sí, O sea, sí. nadie se lo iba Sí, a sí, sí. saltar. Yo recuerdo en las ferias de ganados, cuando se vendían los toros sementales y todo, era un bastante dinero en pesetas en aquel tiempo, lógicamente, pero el que lo vendía le daba la mano y eso era, o sea, Sí, sí. suena así, Era un... sagrado, Sí, sí, era sí, sí, sí. sagrado, o sea, era inamovible. Y si alguien rompía eso, era una persona marcada de tal manera que nadie iba a hacer negocios con él nunca más. Esto es una realidad. Hoy en día te dan un contrato firmado, sellado, llevado ante notario y aún así, en algunas Sí, sí. ocasiones todavía te engañan. Claro, Eh, sí, sí. Realmente en eso los tiempos han cambiado y bueno, como dice la Biblia, la sí, Biblia sí, no, ya nos advirtió sobre eso, que cada vez iba a ser para peor. Esto que estás diciendo de darse la mano y estas cosas, yo recuerdo hace muchos años en donde nació mi padre, al norte, en la Argentina, eh, yo fui, por una serie de razones que no voy a explicar, yo fui a hacer trámites. ajá, Y muchas veces la gente firmaba papeles y te decían, ¿y la mano? O sea, después de haber firmado, claro, ¿no? sí, Después de haber sí, firmado, te decían, ¿y la mano? Entonces ahí, después yo le comentaba a mi padre, ¿no? Y me dice, claro, dice, es que, digo, los papeles son necesarios, indiscutiblemente, porque forman parte de la norma, de la norma jurídica, de la norma legal del país. mm, Dice, pero ¿y la mano? Me decían. claro, ¿Eh? Sobre todo las personas mayores, yo era joven claro. en aquel tiempo, ¿no? Dice, pero ¿y la mano? Que había que dar la mano y eso ya era... Sí, no, era por eso, es un poco por eso y un poco, ya digo, es todo. A mí me preocupa porque
son legados, son herencias. Claro, Hoy pues sería hablar de Isaac, pero no vamos a hablar del personaje, sino el contexto del personaje. El contexto del personaje, a exacto. pesar de ser un personaje en cierta manera breve, pero está dentro de una herencia, está dentro de un legado. Cuando Dios habla de sí mismo, dice: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Aun teniendo Abraham y Jacob un seguimiento mucho más amplio que Isaac, pero Isaac está ahí. Y a mí me preocupa eso, o sea, el legado, esa rigidez, es decir, si yo estoy bien, España va bien. Es así de rígida la idea. Es decir, si yo tengo trabajo, si yo puedo divertirme los fines de semana, y yo puedo, todo va bien. No se nos ocurre pensar en esas islas del Pacífico que por causas del cambio climático y el deshielo de los polos ya están Están inundadas. amenazadas, No, claro, no, sí, ya están sí, inundadas. sí, Hay sí, sí. algunas que ha subido 25 centímetros el mar, y la isla, todos los habitantes de la isla se han tenido que mudar a otro lugar, perder su hogar, su recuerdo, todo, pero no nos preocupa. ¿Por Sí, qué? Porque si yo estoy bien, claro, ¿cuál es el problema? sí, sí. Hemos perdido cuando mencionabas lo de la tertulia, eh, uno puede pensar, ¿por qué ahora ha cambiado tanto todo, ¿no? Cuando en realidad se supone que ahora debería ser todo mucho más fácil, comunicarnos, por ejemplo. Pero por ejemplo, este asunto de los teléfonos, en estos días no voy a decir en qué situación, pero en estos días digo, ¿cómo es posible? Éramos 6 personas y 5 estaban con el teléfono. Ujú. Eh, yo digo, yo digo, ¿no es mejor decirle, ¿qué tal, José? ¿Cómo estás? Cómo va la vida? No, es que a lo mejor le estoy escribiendo un mensaje a Sí, José y lo tengo al frente. sí, sí. Entonces este concepto de tertulia que tenían antes la gente, que además se vivía de otra manera, no había televisión, eh, la radio todavía era una cuestión incipiente, pero el contacto personal, eso es lo que hemos perdido. Y eso es lo más triste. Y el contacto personal lleva a la soledad o no. Esto que estabas contando de que la gente no se comunica, por ejemplo, en una residencia de ancianos que Ujú. tienen todo el tiempo y sin embargo no hablan. No, no, no se comunica entre ellos. Es increíble ver que cada uno, ya digo, está en su actividad. Hay unos que les gusta caminar, pues porque tal vez el médico le ha dicho: tienes el azúcar alto, tienes que caminar, y por su sala caminan. Otros pues no duermen bien tal vez, o toman una medicación fuerte y están dormidos. Y ya os digo, excepto honrosas excepciones, y tal vez las puedo contar con los dedos de una mano, no socializan, no se relacionan. Ujú. No estoy hablando de aquellas personas que tienen demencia senil o Alzheimer, que No, no, lógicamente no, está claro, tienen trabas. Estoy hablando de gente claro. mentalmente normal, que tal vez físicamente no estén totalmente bien, pero que sentados puedes socializar, pero no socializan. Ujú. Y es un poco lo que... este es un poco el legado, es un poco cuando yo leo en la Biblia y Abraham murió en buena vejez y Jacob murió en buena vejez. Yo digo, qué increíble, o sea, rodeado de su familia, Jacob dando palabra profética a cada uno de sus hijos acerca de su futuro. Es decir, dejándoles un legado. Y así podemos ver un poco a todos, incluso David, que como padre de Salomón, pues cometió sus pecados, ¿verdad? Y sus errores muy, muy graves, pero le dejó un legado. No solamente es que le dejara el reino, es que le dejó un legado de su relación con Dios. Es decir, estamos hablando de herencia, de legado, y yo digo, vale, ahora tenemos mucha tecnología, está la tablet, está, está El teléfono, el smartphone, etcétera, claro. etcétera. Sin embargo, el otro día se hacía viral un vídeo
en Estados Unidos de dos niños pequeños como de 2 años, un negrito y un blanquito, y los traían sus padres a la guardería, ¿verdad? Y cuando se vieron salieron corriendo a darse un abrazo. Ujú. Se hizo viral. O sea, yo digo, pero una cosa que debería ser natural, de repente se hace viral. Ahora mismo, cualquier cosa que tenga que ver con relaciones se hace viral si alguien consigue grabarlo. Es decir, por un lado, estamos sedientos de relacionarnos y por otro lado, no queremos relacionarnos simplemente porque nuestras ideas nos dicen, bueno, yo no quiero que nadie me moleste, yo quiero mi vida, y si me apetece relacionarme con alguien, pues le escribo un WhatsApp o me cuelgo algo en Instagram o algo en Twitter o en algún otro sitio. Eso es un poco la puerta que abro, la puerta de mi corazón que abro un poco para que la gente me conozca un poco. Por eso a veces yo cuando veo, no, tengo no sé cuántos amigos en Facebook, digo, mira, diles a ver que necesitas 10.000 euros, a ver cuántos amigos tienes en Facebook, Mm. que tienes un problema económico y que a ver si alguien te puede prestar, o entre todos te pueden prestar 10.000 euros, a ver cuántos amigos tienes. Sí, sí. Sí, pero eso es el concepto de amistad. Es decir, cuando yo cuelgo cosas que en la mayoría, por desgracia, son de apariencia, pero casi nadie abre su corazón. Es decir, casi nadie está dispuesto a ver qué es mi herencia, qué voy a dejar. Claro. A propósito de eso, bueno, hay varias cosas que no te quería interrumpir, pero, por ejemplo, me has pegado en la frente, pues yo tengo casi 5.000 en Facebook Ahí va. y 6.000 en Twitter. Pero eso, efectivamente, no dice nada, ¿eh? No dice absolutamente nada, porque ni los demás conmigo ni yo con los demás, eso está Ya. claro. Eh, pero hay otra cuestión que es quizás el fondo del problema, y es que cuando estás hablando de herencia y estás hablando de legado, no estamos hablando de decir dejo dinero, dejo casa, no estamos hablando de eso, estamos hablando de cosas mucho más trascendentes. Claro. Si bien es verdad que mi abuelo decía que era mejor ser rico y sano que pobre y enfermo, Ajá. ¿no? Siempre decía eso, pero entonces, claro, por ejemplo, yo pienso a veces, a mis hijos, ¿qué les voy a dejar? Yo a mis hijos no les voy a dejar nada. Menos mal que deudas tampoco, Bueno, que ya es que ya es bastante, bastante hoy en día. que ya es bastante. Pero en el sentido de la herencia y el legado que estamos hablando ahora, hay otras cosas que son verdaderamente importantes. Y eso yo creo que es lo triste del asunto, porque hay gente que pasa por la vida y no deja nada, Willy, Ujú. ¿eh? No deja nada. Eh, hace un tiempo, bueno, no, bastante tiempo, eh, yo trabajaba y por mi trabajo tuve que, andaba mucho en la calle Ujú. y entonces un día eh, hubo una gran tormenta. Entonces entré a uno de estos centros de la tercera edad. Ajá. Y claro, todo el mundo me vio con toda naturalidad, me dijeron, venga, siéntese. Y, y yo tenía para esperar más de 1 hora y media. Y digo, me voy a sentar a ver de qué habla la gente. Nadie hablaba. Ujú. Entonces la conversación era que si la mujer de no sé quién se había ido con no sé quién y que un jugador de fútbol y que... Yo digo, pero ¿y esto? ¿Y qué hace esta gente aquí? Se tiran horas ahí y nunca hay una conversación que supere es como si nosotros tuviéramos un límite Sí. y ese límite no lo queremos pasar con nadie. Yo entendí que conmigo no, porque no sabían quién era, Ya. pero la gente que a lo mejor lleva años viéndose, no existe la menor posibilidad de que alguien, como has dicho antes, abra su corazón. Y, y eso nos lleva a que no dejamos nada como herencia, porque eh,
¿cuántos padres hablan con sus hijos? Muy pocos. Ujú. Y con esta locura de decir que el padre tiene que ser amigo de su hijo, peor todavía, Ya. porque yo no puedo ser amigo de mis hijos. Aunque la sociedad diga que es bueno que los padres deban ser amigos de sus hijos, yo no puedo ser amigo de mis hijos. Yo sigo siendo padre. No sé qué es lo que opina sobre ese tema, pero yo creo que la amistad entre el padre y el hijo no debe existir. ¿Por qué razón? Porque el padre debe cumplir su función de padre hasta el último aliento de su vida, porque eso es lo que dice la Biblia. Sí, hombre, lo que pasa es que Saulo Paga desde el punto de vista de, por ejemplo, cuando Jesús les dice a sus discípulos, ¿verdad? Ya nos llamaré más siervos, sino os llamaré amigos. En ese concepto, pero los seguía enseñando y además les dice, seréis mis amigos cuando obedezcáis Eso lo iba a que yo os decir. digo. Hay un Por eso te inciso digo, ahí por muy eso te digo, importante. claro, pero por eso te digo que sí hay un concepto. Lo que pasa es que el concepto de amistad en el que pensamos nosotros, ese concepto de amistad, de colegueo, Claro. de este tipo de cosas que no tiene que ver con la amistad. Es decir, aquí en mi pueblo se dice que quien bien te quiere te hará llorar. Ujú. Pero eso parece que es contrario a la amistad, pero no es verdad. Es decir, entonces hay gente que los amigos le ven tomarse sus pastillas, le ven tomarse alcohol en demasía, algunos de ellos tienen ciertos problemas ya físicos, sus amigos saben que lo que está tomando no le viene bien, les da igual. O sea, como soy amigo, pues no le digo nada. No, perdona, porque eres amigo, Claro, le tienes que decir. así es. Es decir, te estás matando, te puede pasar, cualquier cosa porque soy amigo. O sea, lo que pasa es que hemos entendido y a veces o sea, en la iglesia se está dando mucho ese colegueo también con Dios. ¿Eh? Ah, sí, lo hemos A raíz, puesto a nuestra altura. claro, a raíz de eso de Claro, papito, que está bien, quiero decir que yo no tengo nada en contra, pero yo no puedo presentarme delante de Dios de cualquier manera. desde O sea, luego. yo tengo que saber con quién me voy a entrevistar, con quién voy a estar. Y no es cualquiera. Es el Rey de Reyes, es el Señor de Señores, es el Creador, etcétera, etcétera. Entonces yo no puedo. Es decir, siempre se ha puesto un ejemplo obvio, ¿no? Si fueras si fueras a la zarzuela a ver al rey, no irías de cualquier manera. No irías en chanclas, no irías con un pantalón vaquero, oliendo a sudor. Te arreglarías. Simplemente Bueno, un se poco. supone, ¿no? Sí, no, no, pero lo Se haría. supone, se Yo supone que uno lo haría, claro. he visto a gente que va de, bueno, que es bastante liberal en ese sentido y gente que hace expediciones al Amazonas, a ciertos sitios, cuando van a ver al rey, se visten bien. Claro. Mientras van de cualquier manera, ¿no? Es que Pero es lo se viste suyo. bien. Entonces, ese es el gran problema, que confundimos la palabra amistad con la palabra colegueo. Y no es lo mismo. Entonces, un padre nunca podrá ser colega de su hijo. Yo no puedo ser colega de mis hijas. Simplemente porque tenemos un abismo generacional y porque tenemos ciertas cosas que yo las veo de una manera y ellas las ven de otra y es natural Ujú. porque es una cuestión de la edad, ¿no? Entonces yo no puedo ser, entonces yo siempre puedo ser amigo en el sentido de decir que voy a decir lo que está bien y voy a decir lo que está mal, voy a animarlas, voy a estar, siempre serán mis hijas, pero lógicamente no van a pretender que yo siempre las diga que sí. Natural. Eso no funciona, para Claro, mí. claro. Es que precisamente eso es lo que va, esa falta, digamos, de ser referencia, porque si nosotros vemos desde otro punto de vista a Jesús, Jesús es, es- ha sido, fue y seguirá siendo una referencia. Es decir, nosotros decimos, ¿cuál es el modelo? Y Jesús, rápidamente. Si alguien va a empezar a leer la Biblia, yo le digo, empieza por Juan. ¿Por qué? Porque Juan, ahí vemos el amor de Dios Ujú. y también vemos
quién fue Jesús con relación a los hombres, cuál es el legado de Claro. Jesús, ¿no? Ujú. Es decir, cuando uno hay veces que dice, ¿y ahora qué hago? Rápidamente piensa en Jesús, si no hay que darle mucha vuelta a las cosas. Eh, Él es nuestra, por lo menos para mí, es la referencia. Y en otro sentido más, por supuesto, menor y menos trascendente, la otra referencia debería ser mi padre. En mi caso lo es, Ujú. porque él no era un hombre ejemplar, pero sí dejó como herencia algunas cosas que, digamos, que fueron definitivas en la vida de uno. Por ejemplo, es un tipo honrado. Ajá. Claro, mi padre era un hombre honrado y yo también. Uno dice, hay cosas que eh, de esto estamos hablando, ¿no? ¿Cuál es el legado? Claro, eso es. ¿Qué es lo que tu padre te ha dejado? Algunas cosas, Claro. por ejemplo. Cuando eso se ve fácil, es decir, cuando tus padres fallecen, ¿qué puedes recordar de ellos? Y no me refiero ni a deudas, No, 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 ni ni a a riquezas, beneficios, sí. ni a riquezas, ¿no? Sí, ¿qué puedes recordar de ellos? Pues fíjate, mi padre en esta situación hacía esto. Siempre vi cómo trató mi padre a mi madre con cariño, con ternura. Porque esas es la herencia, eso es lo que eso es como dice la palabra, eso es como un sello a fuego que va a quedar en tu corazón y que tú vas a transmitir a tus hijos, bueno, aquellos que los tengan, porque Natural. ahora ahí la gente prefiere tener mascotas que niños, pero quiero decir, la gente que va a dejar un legado, esto es lo importante, ¿qué es lo que estoy dejando? Por eso me da pena a veces, ya digo, cuando los ancianos están ahí y como tú dices, en psicología se llama conversaciones de tercera persona o conversaciones de ascensor. Ujú. Parece que va a hacer buen tiempo. Sí, 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 Ah, sí. sí, 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 bueno, vale, Y yo mañana vaya a me bajo saber. aquí. Sí, Entonces, sí, sí. casi nunca hay ya conversaciones de primera persona. Y entonces, incluso hay gente que orando ya usa esto de tercera persona. Señor, mira a fulanito que me hizo daño, toma tú la justicia, no sé qué. Pero no abrimos nuestro corazón delante de Dios, le decimos, bueno, Señora, así estoy, así me siento, estos son mis anhelos, estos son mis sueños, esto es lo que traigo delante de ti. Hay mucha gente que ya no lo hace, bueno, a ver, peticiones, rogativas, bueno, una lectura de la Biblia, ya he terminado, Señor, ya hasta mañana, ya sigo mi trabajo, pero no abrimos nuestro corazón. Y esto un poco nos pasa también a nivel de herencia, qué vamos a dejar, qué es lo que van a recordar de nosotros. Porque el dinero, las posesiones están ahí y hoy están y mañana no están, ¿verdad? Pero ¿qué vas a recordar? Porque eso es lo que marca tu vida y eso es lo que marca cuando una de las cosas que Isaac hace es reabrir los pozos que su padre Abraham. Claro, que habían sido Ahora sellados, nos sí, resulta tal vez anecdótico, ¿no? claro, Pero en aquel tiempo, en la zona de Israel, un pozo era vida. claro. ¿Eh? Sí, 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 Hoy en día es como si les cierran a los árabes los pozos de petróleo, les quitas la vida. efectivamente. Estos pozos de agua eran, Isaac hizo lo que hizo, los pozos que había abierto su padre y que por rencillas y por un montón de cosas habían cerrado, él los volvió a abrir. Ujú. Es decir, volvió a traer vida. ¿Por qué? Porque su padre así se lo enseñó. Entonces, esto yo creo que es lo que nos tiene que marcar un poco nuestra forma de pensar. Es decir, la tecnología está bien, toda la tecnología está bien, creo que ayuda, en muchas cosas ayuda muchísimo, pero eso no es lo que va a quedar. Eso no es lo que va a quedar. Lo que va a quedar es lo que has sacado de tu corazón, eso es lo que va a quedar. Y yo creo que eso se está perdiendo, por desgracia, y está haciendo que para mí la sociedad cada vez sea más pobre en cuanto a esto, ¿no? Y por eso es más insolidaria, Claro, es evidente. La consecuencia de todo esto es la falta
esa de ser solidario con el prójimo. Por eso es que lo que decía, ¿a quién le importa que las islas se estén inundando? A nadie, a nadie. Y aún, fíjate lo que te digo, aún cuando a lo mejor uno tenga vamos a suponer, hacer un ejercicio, eh, aun cuando uno tenga un pariente en una de esas islas, uno puede decir, bueno, pero este tonto, en lugar de irse de la isla, sigue viviendo en la isla. Yo no sé por qué no se va. Es decir, ni siquiera en esa posibilidad que tengamos un grado de parentesco, a lo mejor, tenemos ese principio de solidario. Y yo soy solidario con quien tengo relación, eso es evidente, Claro. no hay duda. O con quien, como dijo Jesús, es mi prójimo. ¿Quién es mi prójimo? El que está en necesidad. Pero es que eso se va perdiendo, lentamente se va perdiendo, se va perdiendo. Y el sentido del legado, de la herencia, también. Si uno se pone a pensar, Willy, dentro de 200 años, cuando, por ejemplo, se hable de estas generaciones, ¿qué se va a decir? No, hay veces que uno se pone a pensar, fíjate, los otros días he estado, a propósito de la herencia y el legado, he estado pensando, fíjate Europa, entre el año 14 y el año 45, que son apenas 20 y pico de años, no llega a 30 años, hubo 2 guerras mundiales, Ujú. mundiales, países destrozados. Eh, ¿Y qué queda, de todo eso? Tristeza, abandono, la gente se vuelve mucho más dura, eh, digamos, por las circunstancias, Ujú. naturalmente, ¿no? Fíjate, ayer le estaba contando a unas hermanas eh, lo que pasó, en Alemania y específicamente en Berlín después de la guerra. Eh, Hay documentales que la guerra terminó en junio del 45, sí, y no había hombres, habían muertos, o muertos, O heridos, o, o, sí, o o mutilados. mutilados, o estaban en campos de concentración, eran los presos de guerra. Ujú. Entonces, ¿quiénes asumieron la responsabilidad? Las mujeres. Claro. Y ves a mujeres, es sorprendente ver las imágenes de mujeres, algunas muy bien vestidas, te diría que sorprendentemente bien vestidas, incluso algunas hasta con sombrero, y otras tristemente vestidas, pobremente vestidas, Ujú. sacando ladrillos para ser reutilizados. Ajá. Entonces uno dice, bueno, eso es una parte de la vida. Ahora, ¿cuál es la herencia que tiene de que pueden haber dejado esa gente en ese tiempo? Yo creo que tal vez sea la vocación de trabajo que tienen, Ujú. pero la vocación de trabajo y esta posibilidad de recuperar la vida no tiene nada que ver con la herencia, porque la herencia es otra cosa. La herencia es lo que tú les has enseñado a tus hijos, lo Ujú. que tú como pastor es lo que ha trascendido a la congregación. Es decir, Ujú. el pastor ha dicho tal cosa, el pastor ha dicho tal cosa. Y eso es lo que estamos perdiendo. Es decir, la herencia no se va a dejar con toda seguridad a través de un teléfono o de una tablet, con toda seguridad. No, 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 seguro, seguro. Es decir, ahora hay un montón de cosas. Pero fíjate, es curioso con todas lo que hablabas, las 2 guerras mundiales y todo. Y por ejemplo, a mí me resultó curioso cuando se reunieron los países, entre comillas, vencedores después de la Segunda Guerra Mundial y condonaron una gran parte de la deuda que Alemania tenía. Ujú. Yo digo, pero luego no aprendimos porque luego cuando Grecia pasó la crisis tan brutal que pasó, Alemania no dio un paso al frente
y vamos a condonar parte de la deuda, porque si no estamos creando un país que va a ser esclavo y dependiente siempre de la troika, del Fondo Monetario Internacional, etcétera. Es decir, no aprendemos nada. Nada. ¿Por qué? Porque no hubo relación. Sí, sí, sí. O sea, para Alemania, Grecia era un país a conquistar. Y años después, a nivel económico, también sigue siendo un país a Con el poder, conquistar. claro. Así Entonces, es. eso lo transmitimos. Claro. Es como el ADN. Por eso lo que tú decías, una de las cosas que, una de las cualidades que los alemanes tienen es la capacidad de remontar, la capacidad de trabajo a todos los niveles. Sí, lo que pasa es que realmente no lo quería lo he mencionado como digamos como Sí, una, no era un poco sí. sí, pero digamos lo que importa es decir, ha quedado algún legado de todo eso. Ha quedado una herencia espiritual, porque de lo que estamos hablando ahora es de eso, ¿no? Es decir, Sí. cuál es el legado, cuál es la herencia espiritual que ha dejado. Por eso hay grandes maestros. El mío es eh, Henry Matthew, el galés. Ujú, eh, por supuesto, hay otros, sí. claro, pero el mío es ese. Entonces yo digo, bueno, este hombre, eh, yo ni siquiera sé quién es. Lo único que sé que es Gales, Lo nada más. conozco por sus libros. Y claro, nada más. Ujú. Pero él ha dejado él ha dejado un legado. Ajá. Él ha dejado una herencia, ha dejado ha ayudado a mucha gente a tener una visión más profunda de lo que significa Dios, de lo que significa Isaac. Pues yo pienso muchas veces en Isaac, ¿no? Su vida no ha sido una vida eh, fácil No. ni placentera. No, y en su juventud pasó lo que pasó. Claro. Además, él tenía sobre sus espaldas una carga tremenda, que era nada más ni nada menos que la herencia del padre, Ujú. la herencia espiritual, ¿no? Claro. La herencia espiritual, a eso me refiero. Em, con este asunto de la herencia, digamos, de la herencia espiritual y de lo que uno deja, eh, yo pensando así reflexivamente de cara al futuro, uno diría, por ejemplo, ¿cuántos años he dado estudios bíblicos? ¿Qué, qué queda de todos esos años de estudio bíblico? ¿Quedará algo? ¿Habrá? Eso sería una de mis preocupaciones, fíjate, con relación a, a qué he hecho en la vida. Claro. Pero fíjate, a mí me preocupa a veces eso, lo que ya has dicho al final. Eh, ¿Quién soy? Porque la herencia al final, la herencia que perdura para mí es la que proviene de lo que yo soy, no de lo que yo hago. Porque, por ejemplo, personaje muy famoso en Argentina, ¿verdad? Fuera del fútbol, ¿qué herencia ha dejado, por ejemplo, Maradona? Es tristísimo, Es claro, decir, ¿quién le va a recordar a Maradona fuera del fútbol, lógicamente? claro, claro. Sí, sí, sí. Del ámbito futbolístico, donde todos sabemos que fue un genio, ¿no? Pero nadie va a hablar de Maradona, de ese chico que se crió en un barrio marginal en Argentina, que soñó, que llegó. Nadie va a hablar. Pues solamente se va a hablar de fútbol. Eh, Aquí tenemos un español que acaba de ganar, Rafael Nadal. Eh, ¿Alguien va a hablar de él fuera del tenis? Digo, no lo sé, tal vez sí, por otras cosas, pero es importante, es decir, que a mí yo lo digo a nivel personal, ¿no? Cuando parta con el Señor y alguien me recuerde, si eso ocurre, me gustaría que me recordaran por lo que he hecho. O sea, no por, fíjate aquel estudio bíblico, que está bien, pero por lo que he hecho, pues fíjate, el pastor Willy hubiera hecho esto. Me acuerdo cuando nos enseñaba, cuando él se ponía el primero ahí. Las obras de fe.
Claro, eso es un poco, quiero decir, porque si a Cristo se le recuerda, de verdad fue, primero, porque fue un hombre que hizo bienes y porque fue un hombre que murió por nosotros. Luego la religión lo ha desvirtuado por todos los sitios y el Cristo que predica la religión no es el Cristo que nosotros conocemos. Pero cuando ves, es decir, aquel Cristo cariñoso con los niños, que tenía empatía con la mujer adúltera, con María Magdalena, con Nicodemo, con el Gadareno, Sí, sí, eso es lo que lo tenemos plasmado en los evangelios, pero es lo que tú a cualquiera que preguntes y no ha leído los evangelios para nada, pero te dice, sí, porque Jesús, claro, cuando que sanaba y hacía esto y lo otro, se le recuerda no solamente por lo que hacía, sino por cómo era. Y yo creo que eso, lógicamente, solo va a ocurrir por una cuestión, y es relación, ujú, que es lo que se está perdiendo. Es decir, fíjate, pues fulanito de tal, fíjate qué bueno era, cómo manejaba los pulgares, mandaba los WhatsApp en 30 segundos. Eso es lo que quieres que recuerden de ti. sí, Fíjate, fue un youtuber famoso, tuvo vídeos de 6 millones, que vieron 6 millones de personas y tenemos ahora, el otro día comentaba yo con mi esposa, digo, gente súper famosa. Hablábamos del ciclista Marco Pantani, el famoso pirata, ujú, eh, un ciclista fabuloso, y se suicidó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo se sintió un tío que había estado en la cumbre, que había sido famoso, que había ganado, bueno, los ciclistas no ganan mucho dinero, pero que había ganado algo de dinero? ¿Qué le pasó por su mente para decir no merece la pena vivir? sí, No sí, merece la pena dejar una herencia a nadie. sí, 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 Entonces, vemos un poco que no es lo que tú tienes, no es lo que marca la herencia. Por eso a mí me da un poco pena cuando veo a los abuelos que tienen tanto que enseñar, no por conocimiento, por experiencia, pero no se lo enseñan a nadie. así es. No se lo enseñan a nadie. Y tal En- vez la posibilidad de vivir en casa, pero no, es mejor llevarlos a una residencia, ahí porque ahí no molestan, ahí los aparcamos, los vamos a ver cada cierto tiempo, los vamos a ver, pero ahí no molestan, tal vez en casa a sus nietos, a sus bisnietos, enseñándoles, diciendo, bueno, pues fíjate, cuando yo hacía esto, hacía lo otro, relación. Sin claro, embargo, hoy en día, pues eh, ya la mayoría de la relación padre-hijo se ha deteriorado mucho y la de nieto-abuelo no te digo nada. Bueno, y la de bisnieto-bisabuelo ya, ya es es una cosa muy inexistente, grave, ¿no? claro, Casi es inexistente. claro. Me has hecho acordar, hay una historia que, a propósito de esto de la relación, digamos, en la familia, porque todo esto que estamos hablando en el fondo también está revelando que la familia en sí misma eh, está sufriendo un acoso tan grande y no somos capaces de defender la familia. Hay una historia que dice que eh, un niño le pregunta eh, ¿por, ¿por qué el abuelo no come con nosotros? Entonces dice, ¿por qué el abuelo no come con nosotros en el comedor y está comiendo solo en la cocina? Entonces el padre le dice, bueno, es que el abuelo habla mucho, le tiembla la mano, entonces es mejor que coma en la cocina. Entonces pasan los años y un día viene el, el niño ya Ya mayor. convertido en mayor y eh, está en la casa y viene el abuelo. Y viene, claro, viene y pregunta, ¿hoy se están de obra? Sí, sí. ¿Qué obra están haciendo? Dice, no, estamos preparando el lugar para cuando tú tengas unos años más, te vayas a comer solo. Esa era la, Claro. esa Ya era el hijo estaba preparando el futuro. esa era la herencia, Claro. esa es la herencia que había dejado. Eh,
Por eso es que la cuestión de digamos, cuando uno habla de la familia, es decir, ¿por qué se define la familia? Fíjate, hablando de herencia, cuando uno dice eh, hombre-mujer, padre-madre, y de golpe una familia se rompe porque, digamos, hay separación, divorcio. ¿Por qué se produce eso? Porque los otros días estaba hablando con unos queridos amigos de esto, porque entre ese hombre y esa mujer no fueron capaces de edificar nada. Y la familia y la relación hombre-mujer, padre-madre, no es solamente, y voy a ser muy drástico con lo que voy a decir, no es solamente la relación en la cama, la relación se construye todos los días, Claro. todos los días. Entonces, cuando surgen problemas, ¿qué se va a defender? Cuando alguien viene y te dice, me voy a divorciar, ¿qué le dirías? No, defiende tu familia. Pero ¿qué va a defender si no ha sido capaz de construir nada? Claro. Y la construcción viene de del hablar, del comentar, de ser respetuoso, porque la relación conlleva muchas cuestiones, pero una de ellas, y quizás la más importante de todas, es el principio de respeto que una persona se debe a otra. Entonces, en ese nivel de relación, yo con mi mujer, si me llegara a encontrar en una situación límite, yo defendería mi relación con ella, Ujú. porque, porque ha sido buena. Nos ha llevado mucho tiempo crear una relación. Pero fíjate, la mayoría de la gente no edifica y por eso hay tantos divorcios, incluso en la iglesia, simplemente porque es muy difícil edificar cuando no hay base. Todos sabemos que el fundamento de un matrimonio cristiano es Jesucristo, es el fundamento, pero después echamos una base. ¿Cuál es el gran problema? El gran problema es que hoy todavía seguimos confundiendo términos. Es decir, hay tres términos en el matrimonio que se confunden: sexo, pasión y amor. Entonces, ¿cuál es el gran problema? Que al confundir estos términos, el sexo es pura química. Por eso los animales tienen sexo, etcétera, etcétera, porque es pura química. Hay una serie de hormonas que y esto que se ponen en funcionamiento por unos mecanismos. El amor, la pasión es un sentimiento. Y como buen sentimiento viene y va. Y engañoso es el corazón más que todas las Así cosas. es. Pero el amor es una decisión. O sea, yo decido amar a una persona o no amarla. Entonces, pero lo hago en base a un conocimiento. Y para conocer a alguien tengo que relacionarme. Entonces, si no me relaciono, no lo conozco. Si no lo conozco, no lo puedo amar. Yo cuando veo a los jóvenes y me dicen, Willy, es que amo a fulanito, digo, no le amas. Tienes un sentimiento de pasión por él. Y es correcto. Pero no le amas. Le amarás cuando le Claro, conozcas de verdad. Pero efectivamente. mientras, no. Y todos los días, pues verás que deja los calcetines tirados por cualquier sitio y la ropa interior por cualquier sitio y tú tienes que ir detrás y que de repente tú estás cocinando y él se sienta en el sofá y no hace nada. Y a pesar de eso, te levantarás al día siguiente y dirás, decido amarle. Lógicamente todas esas cosas hay que hablarlas y arreglarlas, pero eso es amor. Y ahí se edifica el amor. Claro. Entonces, ¿cuál es el gran problema? El gran problema es que hay hombres que dicen, me caso con esta chica, guapísima, tiene un tipazo increíble, ¿verdad? Pero la ley de la vida a veces empieza a poner los kilos donde no debe, uno empieza a dejarse y de repente rompo la situación. ¿Por qué? Porque ya la chica no responde a los parámetros que yo escogí en su día. Por lo tanto, ya no sigo adelante. No me relaciono con ella, no hablo con ella, simplemente veo lo que es su aspecto físico exterior y entonces digo que no. ¿Cuál es el gran problema? No edifican porque no tienen base.
Ujú. Y a mí me resulta, pero fíjate hoy en día que hablan que en nuestros tiempos, pues lógicamente la educación sexual y todo aquello no tenía, no había, no había, vamos, no había ni opción, ¿no? Entonces, pero hoy en día yo veo a los jóvenes que funcionan igual, absolutamente igual que nosotros. O sea, los chicos a cierta edad buscan en las chicas lo que buscan y lo único que ocurre que tal vez las chicas ahora son menos recatadas y ofrecen lo que los chicos buscan, pero esa es la relación. Entonces, esa es la relación. El sexo no es una base para edificar simplemente porque no viene y se va. Entonces no es, y si hace falta lo busco para otra vez, pero se va, pero no hay una base. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Pues vamos al matrimonio con una base sin base, y cuando queremos empezar a edificar nos damos cuenta Claro. que es imposible, y al final lo que decimos, bueno, pues cada uno por su lado, ¿verdad? Y buscamos en otro en otra pareja y nos damos cuenta que volvemos a cometer el mismo error simplemente porque no nos damos cuenta que el problema lo llevamos nosotros dentro. Efectivamente. Por eso cuando estamos hablando la gente podrá pensar que tiene que ver todo esto con el legado. Es que el legado se origina en estas Claro, situaciones, para bien o para mal. Si el ejemplo de los padres ha sido bueno, será bueno el legado que dejen claro. para sus hijos, para sus descendientes. Si ha sido malo, será una experiencia muy triste. Yo recuerdo que uno de mis sobrinos un día me dijo, dice, yo no me voy a casar nunca. Y le digo, ¿por qué? Dice, porque al final, dice, mira cómo terminó, mi padre se separó de mi madre, se divorció de mi madre. Entonces, Dios me dio sabiduría y le contesté una cosa que hasta el día de hoy me sorprende, a mí, ¿no? Le dije, mira, el, el divorcio no es hereditario. Le digo, ¿qué tiene que ver que tu padre y tu madre se hayan divorciado para que en tu vida piense que que se va a repetir? De ninguna manera. Le digo, está bien, no es una cosa buena la que ha ocurrido, de acuerdo, pero en lugar de tomarla desde esta perspectiva, trata de pensar qué fue lo que viste, trata de analizar cómo fue que se llegó a esa situación desde la perspectiva de ser hijo, Ya. y cuando formes tu familia, trata de no repetir esos errores. Bueno, ahí está un legado, ¿no? Yo también he dado un mal ejemplo. Yo también tengo hijos de padre divorciado, Ya. pero eh, ¿qué he tratado de hacer? Y de no repetir los errores, de explicar. En eso sí, verdaderamente consiste el legado, lo que uno va a dejar. Porque nos preocupamos de decir, bueno, yo le dejo una casa a mis hijos, pero la casa, fíjate, es bastante cruel lo que voy a decir, pero uno dice, bueno, yo voy a dejar una casa a mis hijos. Dentro de 30 años, la casa que le vas a dejar a tus hijos va a estar destruida, porque tiene 30 años. Ya. ¿Eh? Y a lo mejor va a estar en un lugar que a tus hijos no les interesa vivir. Ujú. ¿Por qué? Porque la realidad de los padres no es la misma que la de los hijos Ujú. en un determinado tiempo, en un tiempo largo. Entonces, ¿qué le vamos a dejar? Eso solamente. Lo que has dicho, recuerdo mi padre me decía tal cosa, Claro. mi padre me decía tal cosa. Y eso fíjate, a esta altura de mi vida, yo frecuentemente me recuerdo de las cosas que mi padre decía. Ser honrado, ser fiel, trata bien a tus amigos. Mi padre decía eso. Ujú. Dice, al único tipo que hay que cuidar es a tu amigo. Dice, la gente al amigo le debe dinero, lo trata mal, lo olvida. Y mi padre decía, no, al amigo no hay que deberle nada, hay que cuidarlo, hay que tenerlo cerca. Dice, porque para eso es tu amigo. No tu hermano, tu amigo. Sí, pero fíjate que hablando de lo que comentabas del matrimonio, es decir, hay un montón.
Antes de subir a la tertulia estaba viendo un programa de comedia que hay que se llama Escenas de Matrimonio, donde se pone a parir al matrimonio. Y me resulta curioso, ¿no? Porque el matrimonio fue instituido por Dios y tal como lo instituyó Dios, funciona perfectamente. Y hay gente que me dice, no, es que el matrimonio no funciona. Digo, a ver, perdona. Cuando Nobel inventó la dinamita, la inventó para una cosa concreta y es para las labores de obra pública para evitar esfuerzos y muertes a las A personas los que trabajaban, trabajadores, claro. ¿verdad? Después el hombre tomó la dinamita y la usó para la guerra. Entonces, ¿de quién es la culpa? ¿De la dinamita? ¿De Nobel, que la inventó? Perdona, es de quien la maneja. El matrimonio le pasa igual. Es decir, el matrimonio, el problema que tiene es quién lo maneja. Y quien lo maneja le da buen nombre o mal nombre. Por Efectivamente. desgracia, se da, pero el lugar donde mejor uno puede desarrollarse es la familia. Es decir, con un rol masculino, con un rol femenino, donde tú puedes verte, donde tú puedes desarrollarte. Entonces, esa es una... ¿Por qué? Porque esa herencia se está perdiendo y es una herencia importante, pero ya digo, sobre todo para mí es porque es una herencia, en la familia es donde más relaciones vamos a tener interpersonales y por lo tanto es donde vamos a recordar más cosas, no solamente padre, madre, hermanos. Por lo tanto, yo creo que esto es algo que tenemos que conservar y como tú dices, es por lo que tenemos, una de las cosas que tenemos que luchar. Yo no voy a dejar de usar mi smartphone ni mi tablet, ni el ordenador, pero lógicamente sigo mucho más pendiente de mis relaciones con otras personas y de la herencia espiritual que voy a dejar a las personas que vengan detrás de mí, porque me gustaría que la siguiente generación fuera mejor que la mía. Naturalmente. Además sería una tontería no usar las herramientas Sí, claro. electrónicas. Sería una soberana estupidez no usarlas, ¿no? Otra cosa es la forma en que lo hagamos Ajá. y lo que significan en nuestra vida. Y con esta esperanza de que seamos capaces de construir un legado, no de cuestiones materiales, sino de cuestiones espirituales, lo dejamos, Willy López. Pues nada, encantado, Diego, de estar. Hasta la próxima. Venga, hasta la Muchas próxima. gracias y muchas gracias por acompañarnos en la tertulia de amigos de Radio Solidaria y Solidaria TV. Hasta la próxima.